En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. De allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y en la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Como nos lo habíamos propuesto, vamos a hacer una explicación del Evangelio. En realidad, se trata de contextualizar esta enseñanza del Evangelio, que es más extendida de lo que leímos, porque hemos incluido unos versículos más, los nacimientos de Juan y de Jesús. En aquellos días, aconteció que en aquellos días salió un edicto de Augusto César para que se empadronaran todos. Cirinio era Quirinio o Sirenio, depende de la traducción. Ese es el nombre. Era el gobernador. Y por ese motivo se fue José con María. María estaba encinta y iba montada en un burro. Igual que
que hizo en el capítulo 1. Lucas relata estos eventos en su contexto histórico, mientras que Mateo sitúa el nacimiento de Jesús contra el fondo del reino de Herodes. Lucas lo sitúa contra el fondo del Imperio Romano. Gaius Octavius siguió a Julio César como regidor de Roma en el año 44 a.C. Unió facciones que se encontraban en guerra dentro de Roma, dando paso a la Pax Romana. Es una paz, ellos le llamaban la paz romana. Lo que significaba era que venían con las legiones, mataban a todos los hombres y al jefe lo agarraban, al que estuviera de jefe, de rey, de príncipe, lo ponían pues a trabajar para Roma. Ese era, entonces se mantenía la paz, porque los habitantes siempre veían que su príncipe, rey o lo que, como se le llamara, depende de los pueblos que fueran, porque el Imperio Romano se extendió muchísimo. Y entonces, pero trabajaba para recoger, supervisar la recolección de impuestos para Roma. Ese es el asunto. Esa es la famosa Pax Romana. Y si alguien no estaba de acuerdo, lo llamaban y le decían, venga acá. Y se lo llevaban por ahí al palacio o en alguna parte y le decían, ¿usted qué? No, yo no estoy de acuerdo con esto. Y le cortaban la cabeza. Si tenía mucha suerte, lo metían en alguna celda ahí ya de por vida y ni le daban casi de comer. Bueno, pero esos eran otros tiempos. Para honrar sus logros, el Senado romano le concedió el título de El Augusto o Augustus en el año 27 a.C. La palabra agosto significa grande o maravilloso. De esa manera nació el Imperio Romano con Augusto como su primer emperador. Rigió hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, un total de 58 años. Fue reconocido por haber traído la paz a la tierra. La época pacífica de su reinado fue entre el año 27 hasta el 14 después de Cristo. Jesús nació justo en medio de estos años. Claramente, Dios utilizó a Augusto, igual que utilizó a Cirenio y a otras figuras seculares, por propósitos divinos. El contraste entre Augusto y Jesús no podía ser más grande. Uno vive rodeado de esplendor en la capital del mundo. El otro nace en un establo, en una colonia menor. La ironía es que la mayoría de la gente le recuerda a Augusto hoy solo porque Lucas lo menciona en su evangelio. Cada año cuando se oyen las palabras, depende de la traducción, se dice de una forma o de otra. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Y se oyen como el principio de la mejor historia jamás contada. La historia del nacimiento del rey más grande, este empadronamiento primero. Hay problemas con el relato de Lucas. Cirenio no será gobernador de Siria hasta el año 6 después de Cristo, mucho después del nacimiento de Jesús. En ese momento llevará a cabo una encuesta en Judea. No hay documentación de una encuesta general del Imperio Romano bajo Augusto, ni hay documentación que firme una encuesta de Judea durante el nacimiento de Jesús. Además, el empadronamiento romano generalmente no requería que uno regresara a su lugar de nacimiento. Comentarios tienden a reconocer el problema sin resolverlo. Barclay cree que Lucas simplemente le promueve a Cirenio demasiado rápido. Cirenio ocupó otro puesto
desde el año 10 hasta el año 7 antes de Cristo, y se cree que la encuesta podría haber tomado lugar durante ese tiempo. No nos debemos dejar distraer por tales detalles. El propósito de Lucas es situar a Jesús en Belén, la ciudad de David, al nacer Jesús. El propósito de una encuesta es asegurarse de que toda la gente está contada y que se le requiera pagar impuestos. Y subió José de Galilea a Nazaret. Donde se llama Belén. Este es un viaje de 85 a 90 millas, aún por la ruta más corta, atravesando Samaria, fuera a pie o montado en un burro. El viaje llevaría varios días y sería difícil para una mujer embarazada. Para darle mejor perspectiva, piense en un lugar que está entre 85 y 90 millas de su casa. Imagínese caminando toda esa distancia y después de vuelta, otra vez la misma distancia, ¿verdad? Aún montado en un burro, sería un viaje, pues, desagradable, según el criterio más simple de ver las cosas de una forma, pues, concreta. A la ciudad de David, que se llama Belén. Este viaje explica por qué Jesús de Nazaret nació en Belén, la ciudad de David, de acuerdo con Miqueas 5:2. Mateo relata la historia de una manera algo diferente, empezando con el nacimiento de Jesús en Belén, después el viaje a Egipto para escapar la ira de Herodes y finalmente el viaje a Nazaret. Estos son todos los nombres, ustedes vamos a encontrar siempre que se puede pronunciar Nazaret, o se puede pronunciar Nazarea. De eso depende de la traducción. Pues, recordemos que este evangelio fue escrito en koiné, en griego koiné, que luego ya se dejó de hablar. Entonces, eh, todas las traducciones tienen alguna pequeña diferencia. Pero son detalles que no, el mensaje principal es otro. ¿Por qué se fue? Porque fue advertido en un sueño, según Mateo capítulo 2. Hay dos ciudades de David, Belén, el hogar ancestral de David, primera de Samuel 16:1, y Jerusalén, que David capturó, segunda de Samuel 5, 7 y 9, y donde construyó su palacio. Lucas no menciona la aparición del ángel a José. Mateo 1, 18-25, solo nos dice que José y María están comprometidos viajando como pareja y que María está embarazada. Mateo le da a José un papel más importante. En Lucas, José queda casi invisible. Estando ellos allí, y parió a su hijo primogénito. En el griego se dice prototokon. Lucas proporcionó tanto detalle en su primer capítulo sobre las anunciaciones a Isabel y María, sobre el nacimiento de Juan, que nos sorprende que Juan relate el nacimiento de Jesús con tan poco detalle. Lucas usa la palabra prototokon, primogénito, en vez de monogene, único, como en Juan 3:16. Esto sugiere el nacimiento de otros hijos después. El hecho que Jesús sea el primogénito no nos sorprende, ya que sus padres están sin casar. Aún hoy el primogénito a menudo ocupa un lugar especial en los corazones de sus padres.
A esa cultura el primogénito recibe derechos especiales de herencia y ocupa un lugar prominente en el hogar. Y le acostó en un pesebre. Lucas menciona el pesebre 3 veces, lo cual enfatiza la importancia. Es la señal que cumple el anuncio de los ángeles. Versículo 12. Los pañales no son la señal porque son tan típicos con los recién nacidos. El pesebre, un abrevadero, algo inusual. Un abrevadero, algo inusual para una cuna de bebé, es una señal distintiva. El pesebre se contrasta severamente con las grandes y gloriosas señales que generalmente se asocian con el nacimiento de un emperador. No había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón sugiere un lugar de alojamiento público. No es una buena traducción para Catalumay, que es la misma palabra traducida como cuarto de huéspedes en 22:11. La casa típica está adosada a un pesebre que se utiliza para guardar cosas o alojar animales. Sobre el pesebre había un cuarto utilizado por huéspedes. Con sus conexiones ancestrales a Belén, José esperaría recibir alojamiento en una habitación al regresar a Belén, pero llega cuando todos los alojamientos están llenos. Por lo tanto, él y María pasan la noche en el pesebre, donde toma lugar el nacimiento. Lucas sitúa a Jesús entre los que él servirá, los pobres, los marginados, los vulnerables. Comienza su vida en un pesebre prestado y más adelante le advertirá a un posible discípulo que no tiene lugar para reposar su cabeza. El dueño de la casa hubiera actuado de otra manera si supiera que el bebé estaba destinado a la grandeza. Haría sitio, aun si esto significara darle a esta familia sagrada para nosotros su propia habitación. Pero no comprende el significado de este bebé. Oportunidades espirituales nos vienen de esta manera. No es fácil reconocer a Jesús en la cara de un hombre sin hogar, o de un bebé del tercer mundo, o en un prisionero, pero allí es donde a menudo le encontramos. Dios nos provee con oportunidades diarias para conocer a Cristo cara a cara. Había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Claro, porque si no se podían robar las ovejitas o el ganado que tuvieran, ¿verdad? Si existe un versículo en el Evangelio que habla de la Navidad, es este, que Dios eligiera pastores para recibir la palabra de la encarnación. Es casi tan sorprendente como su selección de los israelitas, o el joven David, o María, o un bebé, o un pesebre. No podría haber más distancia entre Augusto y los pastores. También hay bastante distancia entre los reyes de Mateo y los pastores de Lucas. El ser pastor es un trabajo solitario y sucio y no atrae a las personas que tienen mejores opciones. Los pastores encuentran difícil observar sus obligaciones religiosas. ¿Quién cuidará las ovejas mientras asiste a la sinagoga? ¿Cómo pueden ser fieles a sus obligaciones rituales? En una sociedad que separa a los buenos de los malos según el cumplir de tales observaciones religiosas.
a los deseados de los despreciados. La gente no desea tener pastores como vecinos o yernos. Aún así, David, que nació en Belén, había sido pastor y llegó a convertirse en su gran rey. Entonces uno podría decir, la excepción demuestra la regla. David fue pastor antes de ser rey, pero su estado humilde de niño pastor fue resultado del error de su padre al no considerar que David pudiera ser el elegido. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 11. Y ciertamente fue una de las razones por las que David fue elegido. Los evangelios hablan de Dios como un pastor. Salmo 23:1, 28:9, 81. Pero esta metáfora no nos hace pensar del poder y la gloria de Dios, sino en su corazón amoroso y en su cuidado pastoral. Se anota que las autoridades del templo mantienen rebaños de ovejas cerca de Belén por su cercanía a Jerusalén y al templo. Existe la opinión que los pastores pueden ser los que cuidan a las ovejas destinadas para sacrificios en el templo. Por un lado, esta es una posibilidad atractiva. Por otro lado, disminuye el carácter ordinario de los pastores, que puede ser la razón por la que Dios les eligió. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios se acercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esta es la tercera anunciación de los ángeles. La primera fue a Zacarías y la segunda a María. En cada caso, el recipiente de la anunciación responde adorando a Dios. 1:46 a 55, 1:67 a 79 y 2:20. La claridad de Dios los cercó de resplandor. En la transfiguración, la gloria del Señor será revelada al círculo interno, Pedro, Santiago y Juan. Allí también los discípulos tiemblan de miedo cuando la nube les rodea. No es sorprendente que estos simples pastores tiemblen de miedo mientras experimentan la gloria del Señor, estando en sus simples alrededores en el medio de la nada, y tuvieron gran temor. Hoy en día los ángeles se proyectan como mujeres jóvenes y atractivas, y a menudo se proyectan cumpliendo los deseos de alguien. La realidad es que la apariencia de los ángeles representa el poder de Dios, y es una cosa para temer. Os doy nuevas de gran gozo. No temáis. Estas son las mismas palabras usadas por los ángeles en la anunciación a Zacarías 1:13 y a María 1:30. Véase también 5:10, 12:7 al 32. He aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Versículo 10. Lucas es un gentil. En sus Hechos de los Apóstoles, Lucas nos presenta favorablemente a los centuriones romanos. 7 del 1 al 10, 23 versículo 47, y documenta la visión de Pedro que abrió la iglesia a los gentiles. Hecho 10. Aquí, al empezar este evangelio, establece que Jesús es para todas las gentes, no solo para el pueblo de Israel. Hoy os ha nacido, del griego semerón, hoy. Lucas utiliza esta palabra semerón varias veces en un contexto
escatológico. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. 4:21. Hemos visto maravillas hoy. 5:26. Hoy ha venido la salvación a esta casa. 19:9. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 23:43. Un Salvador. Versículo 11. La palabra Salvador sugiere que la gente necesita la salvación. Sí estarían de acuerdo en que necesitan ser salvados, pero explicarían su necesidad en términos nacionalistas. Sentirían la necesidad de un Mesías que les salvara de los romanos. Jesús, sin embargo, ha venido a salvarles de sus pecados. Capítulo 1, versículo 77, 5:20, 7:47, 11:4 y 24:47. Los romanos piensan que Augusto es un salvador porque calmó el desacuerdo e inició la Pax Romana. Sin embargo, la paz de Augusto resultaría frágil. Tras su muerte, otros hombres asumirán el poder. Hombres como Nerón y Calígula, hombres cuyos nombres serán sinónimos de traición y crueldad. Los ángeles presentan un Salvador que continuará su obra de salvación a lo largo de la historia humana. El Salvador del primer siglo también es Salvador del siglo XXI. El Salvador del antiguo Israel, el verdadero Israel, es el Salvador del mundo, que es Cristo, Christos. Es una palabra griega y Mesías es la palabra hebrea. Vean que están en una cultura entremezclada entre los hebreos, que ya casi no hablaban arameo, ya muy pocos hablaban arameo, hablan hebreo y hablan koiné. Y utilizan una palabra, pues entonces tiene una palabra puede ser dicha de una manera o de otra, depende del idioma. La señal que los pastores habían de buscar era al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Como se dijo antes, los pañales eran una cosa normal para un recién nacido, pero el pesebre era una señal distintiva. No hubieran encontrado ningún otro bebé cerca, echado en un pesebre esa noche. También era una señal que Dios había escogido para obrar a través de gente y cosas muy ordinarias, para traer a la tierra un Mesías accesible a todas las gentes y todas las circunstancias. Gloria a Dios en las alturas. Aquí los ángeles le dan la bienvenida al nacimiento de Jesús. Más adelante la multitud le dará la bienvenida a Jesús diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Pasemos pues hasta Belén. Fácilmente los pastores podían haber dicho: primero déjenme buscar a alguien que cuide de las ovejas. Podían haber dicho: me gustaría ir, pero me necesitan aquí. En vez de todo eso, como los pescadores que dejaron sus botes y el recaudador de impuestos que deja su puesto, responden a la llamada. El recaudador de impuestos que hacemos mención aquí es Zaqueo. No se contentan con alabar a Dios con sus labios,
sino que le alaban con sus pies. Al ir a ver eso que los ángeles hablaron, de cierto Jesús no permitirá que regresen a rebaños devastados. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. En esta oración, en este versículo hay que tener cierto cuidado. No sea que se ponga a María y a José junto con el bebé. Hay que tomar nota de una pausa después del nombre de José, porque la persona realmente importante para los cristianos, pues es Cristo. Y aunque sea un bebé en ese momento, pues yo diría, actualizando un poquito, dejemos que nazca ese bebé en nuestros corazones. Hagamos de nuestro corazón un pesebre. Para eso, lo que significa esas palabras mías es que hay que tener humildad. Sin humildad no lograremos hacer nada. Los pastores obedecen el mandato del ángel con prisa. Gente más sofisticada titubearía, tendría preguntas que hacer y problemas en considerar. ¿En qué se estarían metiendo? ¿Cuáles podrían ser las ramificaciones de su participación? Gente simple encuentra más fácil el obedecer. Están acostumbrados a seguir órdenes. No sienten la necesidad de estar en control. No tienen una imagen pública que proteger. Gente simple hace mejores servidores. Y el Señor necesita siervos, servidores, gente que lo obedezca. Todos los que oyeron se maravillaron. Hicieron notorio lo que les había sido dicho. Una vez que hemos sido privilegiados con la presencia de Dios, entonces tenemos la responsabilidad de compartir la experiencia con todos los otros, de correr con la palabra, de proclamar el Evangelio. ¿Quiénes son los maravillados? José y María, pues seguramente los pastores, de cierto. También aquellos a quienes los pastores relatarán esta historia en los próximos días. Mas María guardaba todas estas cosas, confiándolas en su corazón. Nuestras madres aman todo de sus bebés. Así es natural que María ame este relato tan maravilloso que los pastores le cuentan y que ella confiera estas cosas en su corazón. Dios la asignó para esta misión y ella la abarcó dispuestamente. En el principio no podría comprender todo lo que seguiría. Al desplegarse la vida de Jesús, ella se pregunta acerca de los caminos tan sorprendentes en los que se encuentra. Si Dios la escogió a ella para ser la madre del Señor, ¿por qué un pesebre? ¿Por qué pastores? Si había un coro angelical, ¿por qué se le apareció a los pastores? ¿Por qué no a ella? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que Dios espera de ella? Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Igual que gente ordinaria, después será esta gente el múltiple testigo de la resurrección. Pastores muy ordinarios sirvieron de testigos
de la encarnación, además de los ángeles. Ellos son los primeros en proclamar las buenas nuevas del nacimiento de Jesús, el Mesías santo y bendito. Amén. Procedería yo a darle pues los reconocimientos del caso al autor de este texto, que es muy parcialmente mío, tiene alguna contribución, pero es un texto que lo encontré anónimo. No, su autor posiblemente haya querido que sea así, él no está interesado en que se sepa de su nombre, sino está interesado en que se sepa la historia. Y yo creo que ese es algo bonito también de comprender en relación con este evangelio. Esta explicación, como de costumbre, está hecha de forma extensa para gentes que son muy conocedores. Ya en la Santa Eucaristía, más tarde, invitados todos, hoy 24, sábado 24 de diciembre del año del Señor 2022, para las 7:30 de la noche, que vamos a celebrar la Santa Eucaristía de la Navidad y una misa en recordación de Yadira. Entonces, nos vemos. Espero que sea de provecho este relato largo para los que así les conviene. Y está bien. Hay que, hay que cuestionar todo y hay que meterse a profundidad. Otros prefieren las cosas más sencillas. Y como la Eucaristía de Navidad se extiende suficiente, pues es muy conveniente, creo yo, pienso yo, otros también, que es bueno esta explicación, porque entonces la podemos compartir ya no solo con los que están en la misión, sino con otros hermanos, y hay que darles tiempo también para que nos den sus opiniones, esas opiniones que me dan otros clérigos y sobre todo la respetabilísima opinión del señor obispo Murillo. eh, para mí son muy valiosas, son valiosísimas, y entonces yo siempre las tomo en cuenta para la celebración de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos más tarde. Sí, nos vemos más tarde, no lo olviden. Hoy, 7:30 de la noche. Los que no puedan venir pueden ver en la página de Facebook Live Misión de la Natividad. Misión de la Natividad, página que pertenece a Facebook Live. Hasta luego.